Bienvenidos a un nuevo video. Quiero grabar un video tipo informe macro, ¿saben? Que les dé una muy buena visión general del S&P 500, el Nasdaq, Bitcoin, los bonos, el DXY, la dominancia de Bitcoin, es decir, cómo están rindiendo las altcoins. Solo para darles un pequeño informe macro, porque entiendo que no todo el mundo puede ver cada video. Si el feedback, desde luego, es bueno, prepararé videos como este cada pocas semanas, solo para miembros. Pero como este es el estreno, lo vamos a compartir para todo el mundo y todavía no estoy del todo seguro si esto es realmente útil. Yo creo que sí lo es, especialmente porque no todos pueden ver cada video y mi objetivo con estos informes es darles una idea clara de la situación macro actual. Voy a revisar varios gráficos desde el punto de vista de Elliott Wave y al final les voy a dar mi tesis macro, ¿vale? Básicamente lo que esto podría significar. ¿En qué tipo de entornos estamos? Risk on, risk off, qué está pasando con el dólar americano, cosas así. Quiero hablar de todo eso y en cada informe macro podemos cambiar un poco el enfoque. Tal vez en uno nos vamos a centrar más en datos on-chain de Bitcoin, en otro, por ejemplo, como el día de hoy, quiero dar una visión más amplia de las diferentes clases de activos y esto va a ser un gran beneficio para nuestros miembros, así que si todavía no te unes a nuestra membresía, aprovecha. Eh, Vamos a empezar con el S&P 500. Quizá ya lo sepan, pero el S&P 500 está muy extendido. No me sorprendería en lo absoluto si comenzamos una gran corrección muy pronto, ya que es realmente difícil mantener una perspectiva claramente alcista aquí porque am, creo que estamos empezando a girarnos a la baja. Podemos tener algunos movimientos adicionales al alza, claro, y en las últimas semanas he estado atento a señales de que los bulls estén tomando el control, pero empiezo a ver algo de debilidad. Cuando tenemos configuraciones potencialmente alcistas en el gráfico y en timeframes cortos y los bulls no los aprovechan, eso suele ser una señal de advertencia. Muchas veces indica que posiblemente ya formamos un top mayor. Es algo que hay que tener en cuenta. El principal problema con el S&P 500 es que estamos bastante cerca de un posible techo macro en una zona de alto riesgo, similar al entorno del top de Bitcoin que fue en agosto, septiembre y octubre. También me acuerdo que le señalé que el conteo de ondas al alza estaba completo. Simplemente todavía no tenemos una señal de top. Sé que algunos actuaron en consecuencia y otros no. Siempre digo que solo lo sabes con certeza después, pero lo que sí podemos identificar es el entorno en el que estamos, y eso significa que hay un alto riesgo de que iniciemos una gran corrección desde aquí. Incluso un mercado bajista importante, pero incluso los bear markets no están exentos de oportunidades. Esa también es una de las razones por las que grabo este tipo de videos. Quiero que todos entiendan el riesgo aquí. El riesgo más inmediato sería esta caída inicial en el conteo naranja en esta onda B desde donde estamos ahora. Este rally básicamente se dio sin pullbacks relevantes y después de los mínimos de noviembre se volvió muy lateral y errático. Todavía no tenemos una señal de top en el S&P 500 y mi primera señal de top sería un breakout por debajo de $6,720. Pero esa sería solo la primera señal, ¿vale? Luego hablaríamos de 6,520 como segunda señal de top. Eso es aproximadamente un 5% por debajo del nivel actual. Am, no parece tan importante, pero ya se puede ver que muchas acciones están cayendo, mientras que el S&P 500 todavía se mantiene relativamente bien. Sin embargo, los pullbacks han sido muy superficiales. Si empezamos a ver caídas del 15 al 20%, mucha gente ya ha olvidado cómo se ve eso. Es algo que estoy considerando aquí. Esa sería la primera zona de soporte importante a vigilar. Y el riesgo es extremadamente alto de que esto comience desde los niveles actuales. El primer nivel a observar es 6,720. Mientras no lo rompamos, el mercado podría seguir haciendo algunos movimientos adicionales. Ahora, el Nasdaq está en una situación muy similar, incluso algo más débil. Ha roto varias veces por debajo del primer nivel de señal de top. No lo consideraría un breakout decisivo, por eso tengo dos niveles de señal de top. El primero en 24,678 y el segundo en $23,858,
Quiero decir, una vez que se rompan esos niveles, también aquí queda muy poco soporte. Y digo, siempre va a haber una alternativa alcista, desde luego, pero la acción del precio en este momento es extremadamente lateral y errática. No parece un impulso bajista por ahora, pero ya puedo empezar a argumentar que este conteo naranja podría haber comenzado. Se ve un poco más débil que el gráfico del S&P 500 y muchas acciones tecnológicas están vendiéndose, especialmente el sector software que ha sufrido recientemente. Las acciones relacionadas con inteligencia artificial están cayendo y las acciones de computación cuántica también han sufrido bastante. Así que creo que hay mucha presión en este momento. Am, y la caída del Nasdaq también era algo esperado. El riesgo aquí es muy alto. Lo que quiero comunicar al analizar las acciones es precisamente esto, que el riesgo es elevado. Todavía podrían formarse algunos movimientos adicionales al alza, pero se trata más de utilizar Elliott Wave como una herramienta de gestión de riesgo, como un marco para medir el sentimiento y ya no estamos en una fase de expansión eufórica. No estamos en un rally agresivo de tercera onda, probablemente estamos en las últimas etapas, tal vez ya hemos hecho top, pero aún no hemos recibido señales claras. Y otra vez, lo que todo esto significa voy a intentar resumirlo al final. Ahora vamos con el DXY. Es interesante porque desde hace un tiempo he estado publicando que espero que se forme un suelo macro aquí y que podamos entrar en un rally de varios meses. Tal vez incluso un rally que podría durar un año o tal vez más. En uno de los escenarios tenemos 5 ondas al alza y esto sería una onda A la baja. Luego tendremos onda B al alza, onda C a la baja. Solo esta onda B podría durar varios meses, incluso un año, probablemente hacia la zona de $104 o más. Además, el precio tocó soporte sí, en los $95.53 y una línea de soporte macro. Hemos estado en una corrección desde el 2022. Ese fue un entorno en el que, por ejemplo, Bitcoin prosperó, aunque no tan agresivamente como lo había hecho antes. Eso también tiene que ver con el ciclo de Bitcoin, pero el dólar se debilitó y las acciones se comportaron bastante bien. Eso podría cambiar y esa es la cuestión. Bitcoin casi parecía adelantarse a esto. Ni siquiera tenemos un mínimo confirmado todavía, pero podría formarse en esta región. Y luego la quinta onda al alza como escenario alternativo incluso podría llevarnos a nuevos máximos. Así que creo que un entorno de fortaleza del dólar se aproxima. Aún no estamos seguros de si el mínimo ya se formó, pero en esta zona debería formarse un suelo macro. Podría valer la pena observar el marco más pequeño, ¿saben? En el corto plazo solo tenemos un movimiento de 3 ondas al alza, aún es posible otro mínimo, pero estamos en un entorno donde los bulls están empezando a intentar algo. También quiero comentar sobre el TLT. Es interesante porque está relacionado con los rendimientos de los bonos y en ocasiones la Fed sigue indirectamente estas tasas del mercado. Eh, lo que vemos aquí es una tendencia bajista, ¿vale? Mis expectativas para el TLT, que es el ETF de bonos del Tesoro estadounidense a más de 20 años, es que quizá continúe cayendo a largo plazo. Lo que estoy vigilando es un rebote en una onda B, algo similar al DXY, aunque con diferencias, claro. También aquí podríamos ver ese rebote de onda B. El DXY y el TLT pueden moverse juntos, la fortaleza del dólar y fortaleza en bonos. Eso clásicamente es un entorno de risk off, eh, lo que añade peso a la idea de que podríamos pasar un tiempo en una corrección en cripto, quizá incluso en un mercado bajista en acciones. Y sí, voy a profundizar en eso al final, pero por favor tengan en cuenta que estoy considerando desde aquí un rebote de onda B. Puede que ya haya comenzado, especialmente mientras el mercado mantenga el mínimo de enero alrededor de $86.56. Aún es posible un mínimo adicional dentro de la onda A, especialmente si esa onda A se extiende, aunque no es necesario. Es muy posible que ya hayamos comenzado la onda B. Y podría llevarnos aproximadamente entre un 20 y 30% al alza desde aquí. Absolutamente, eso no nos toma por sorpresa. Ahora, eh, mirando las criptos, miren, ya vimos el S&P 500, el Nasdaq, y quiero revisar también la capitalización total del mercado. Desde el mínimo del 2022 tenemos un ciclo completo de 5 ondas. Y esta corrección probablemente sea parte de una corrección mayor dentro de un bear market. Técnicamente aún es posible un máximo adicional,
Eso también es posible en el gráfico de Bitcoin, en el conteo naranja. Es un poco más especulativo, pero sería posible. Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, después de una caída así, tiene sentido observar primero un rebote de la onda B. Hay que esperar que esta sea una corrección mayor. Esto básicamente sigue el gráfico de Bitcoin, pero es una muy buena explicación. Y lo he mencionado muchas veces. ¿Por qué las altcoins no han rendido tan bien? Porque normalmente la gente mira el DXY y dice, oh, el DXY bajó. Entonces, ¿por qué las altcoins no lo hicieron bien? Porque históricamente cuando el DXY cae, las altcoins suelen comportarse muy bien, pero depende del ciclo específico del mercado cripto y está relacionado con el sentimiento del mercado. Si miramos la capitalización total en el último gran movimiento, eso fue una tercera onda en 2021. Y en una tercera onda las altcoins normalmente prosperan porque es un entorno muy especulativo. Las terceras ondas son euforia. La quinta onda normalmente no lo es. Tal vez la tercera onda dentro de la quinta, pero es un entorno diferente. Y una quinta onda macro puede ser el final de algo grande. Así que generalmente la gente no está tan enfocada en las altcoins. Lo veo en los clics de YouTube, lo vemos en X, lo vemos en los precios y lo vimos bastante temprano en el ciclo, ¿saben? Al observar los gráficos individuales de altcoins, pues no estaban desarrollando impulsos claros y confiables. La mayoría mostraba estructuras muy difíciles, principalmente diagonales, intentos de rally y posteriores breakouts a la baja, y eso ocurrió muy temprano en el ciclo, con pocos gráficos de calidad. Esa es la explicación. Lo he dicho muchas veces, pero sé que no todo el mundo ve cada video. Está relacionado con la perspectiva macro y un posible ciclo completo de 5 ondas. Ahora, no se asusten necesariamente. En cuanto al análisis de la capitalización total, la verdad prefiero usar Bitcoin. Digo, no estoy seguro de cuán fiable sea esto, porque no se puede operar directamente la capitalización total, pero muestra un ciclo completo de 5 ondas, así que no puedo descartar que ahora haga esto. Mi expectativa por ahora sería un rally en una estructura 1-2 en azul. Si después obtenemos otro rally correctivo, esto podría extenderse mucho más abajo. Ese es el riesgo, siempre lo he dicho también para Bitcoin. Algunos se rieron cuando dije que podría venir un mercado bajista importante. Decían que con los ETFs eso nunca sucedería. Bueno, lo único que quiero decir es que hay que estar preparados para ese escenario. Y por eso digo que las altcoins no son activos de largo plazo. Son principalmente operaciones especulativas de trading, ¿saben? Con stop claros. Si alguien decide mantenerlas a largo plazo en una hardware wallet o algo similar, es importante que el tamaño de la posición refleje ese riesgo. Y en cuanto a Bitcoin, quiero dejarlo muy claro. En mi opinión, Bitcoin ya hizo top. ¿Podemos tener un máximo adicional? Claro que sí, pero estoy observando muy de cerca. Básicamente estoy entre el conteo naranja y el blanco. ¿Ya habremos comenzado un mercado bajista mayor o tendremos un máximo más? Yo diría que estoy bastante neutral. Esos son los dos escenarios que estoy siguiendo. Pero mientras no tengamos movimientos impulsivos de 5 ondas desde el mínimo, entonces me inclino hacia el conteo blanco. Podrías llamarlo bear market. No me gusta ese término porque la gente le asigna muchas emociones y significados, pero asumo que estamos dentro de una estructura ABC mayor. Estoy observando un posible rebote en la onda B, pero mucha gente lo malinterpreta. Algunos asumen que dije que ya hizo suelo. Yo no estoy diciendo que Bitcoin ya hizo suelo. Es una hipótesis de trabajo que es muy diferente, porque no tenemos ningún movimiento impulsivo de 5 ondas al alza, solo tenemos un movimiento de 3. Pero después de una caída de casi 50% puede tener sentido vigilar un rebote. He estado esperando niveles más bajos desde diciembre y noviembre. En noviembre todavía había muchas llamadas alcistas. Desde el principio había dicho que probablemente era solo un rebote correctivo y que iríamos más abajo, que caeríamos directamente a 62,000. No lo sabía, pero sí esperábamos al menos otro mínimo. Y eso simplemente se extendió muy rápidamente. Obvio, no nos volvemos alcistas hasta encontrar soporte. Ahora tenemos un soporte, no hay una estructura claramente alcista desde el mínimo, pero la estructura aún permitiría un rebote de onda B, ya que una onda B suele ser un rally correctivo. Ahora bien, no toda onda B es necesariamente un rally. Es un movimiento correctivo que simplemente corrige la caída previa. Y solo estoy destacando que sería normal obtener una onda B aquí después de una onda A. Y si tomamos el gráfico de Bitcoin
y luego observamos a la dominancia de Bitcoin, pues podemos ver que mientras Bitcoin está corrigiendo, eh, podría estar estabilizándose y la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Es decir, sigue dominando el mercado. Ujú. Sigue liderando el mercado cripto. Es posible que se haya formado un top de ciclo en junio. Ahora estamos en resistencia. Lo ideal sería ver una caída desde aquí. Estamos en una zona de resistencia, pero aún no tengo un breakout de soporte ni un rechazo claro desde la resistencia. También en la dominancia de Bitcoin hay que tener en cuenta que no es un activo operable. El análisis de Elliott solo puede ayudarnos a identificar tendencias, no es realmente predictivo. Bitcoin sigue fuerte. Necesitamos un rechazo claro desde la resistencia y un breakout por debajo de 0.61, por debajo de ese mínimo previo, para confirmar realmente el inicio de una caída mayor. Eso podría indicar fortaleza en el sector de altcoins porque esta es la dominancia de Bitcoin excluyendo USDT, USDC, es decir, excluye las principales stablecoins. Así que es una métrica más limpia y muestra la mejor relación entre Bitcoin y las altcoins. Y como pueden ver, no estamos en un entorno favorable para altcoins. Si vemos una caída fuerte desde aquí, ahí es cuando las altcoins podrían empezar a liderar. Muchas de ellas están en sobreventa, sin embargo, necesitamos un cambio en el sentimiento. Y mientras las altcoins no muestren configuraciones claras, todo sigue siendo muy, muy especulativo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todo, el dólar, el mercado de bonos, la estructura de renta variable, Bitcoin y las altcoins, el enfoque deja de estar en lo que hace cada gráfico de forma aislada. Mi objetivo con este tipo de informes macro es darles la visión global. Comparto mucho análisis micro, lo sé, pero a veces se puede perder la perspectiva en general. Creo que este tipo de videos aportan mucho valor. Lo importante es cómo se mueve el capital entre estos mercados. Los mercados operan en capas. El capital rota entre divisas, bonos gubernamentales, acciones, activos especulativos como altcoins y Bitcoin. Y estas rotaciones rara vez ocurren al mismo tiempo. Suelen desarrollarse con desfases temporales. El dólar aún no ha confirmado un suelo mayor. Si volvemos al DXY, necesitamos un movimiento de 5 ondas al alza desde el mínimo. A nivel macro todavía no ha confirmado un suelo importante, pero la estructura permite la posibilidad y es probable de que se forme un mínimo de mayor grado en el corto plazo. Si ese suelo se confirma y el dólar entra en un rally de varios meses, eso generalmente indicaría condiciones de liquidez global más restrictivas. Sin embargo, lo importante es por qué el dólar está subiendo. La fortaleza del dólar no significa automáticamente rendimientos más altos ni endurecimiento inmediato de la política monetaria. Si el dólar se fortalece mientras el mercado de bonos también sube, que es la tesis, es decir, el TLT sube y los rendimientos de largo plazo caen, eso sugeriría una rotación de capital defensiva, ya que un TLT al alza suele implicar rendimientos a largo plazo a la baja. Y rendimientos en descenso normalmente reflejan expectativas de menor crecimiento, menor inflación y mayor adversión al riesgo. No necesariamente que la Fed ya esté recortando tasas, aunque ya han comenzado. Esto probablemente llevaría a más recortes de tasas. El mercado ya está descontando una relajación futura. Eso podría continuar un poco más, desde luego. Sin embargo, a largo plazo creo que las tasas volverán a subir y el TLT va a caer. Mm, Históricamente el mercado de bonos suele anticiparse y la Fed reacciona después. Si el TLT sube mientras el dólar se estabiliza o tiende al alza, esa combinación encaja más con un entorno de transición en el que el capital se vuelve más selectivo y busca seguridad relativa. Ah, Digo, no es un escenario de pánico, pero tampoco es un entorno expansivo, o muchos lo conocen como risk on. Al mismo tiempo, el S&P 500 ha estado en un avance prolongado. Mm, No fue completamente impulsivo, aunque algunas subondas, desde luego que lo fueron. Lo he etiquetado como una estructura ABC desde el mínimo de abril, pero ha sido un avance muy fuerte desde abril con estructuras internas cada vez más solapadas y frágiles. Este tipo de comportamiento es típico de fases tardías del ciclo. No implica automáticamente un crash inminente, pero sí aumenta la probabilidad de que estemos más cerca del final de una fase expansiva que del comienzo de una nueva.
Y Bitcoin ya formó un top de mayor grado en octubre y corrigió aproximadamente un 40%. No, creo que fue un 50%, sí, más o menos. Así que esa corrección es estructuralmente importante y comenzó antes de que apareciera una debilidad clara en las acciones. Vemos movimiento lateral, pero esto sugiere que el mercado cripto entró en una fase de consolidación o más bien de corrección mucho antes. Y si el TLT sube y el dólar gana fortaleza, Bitcoin aún podría subir. Y no me malinterpreten, digo, Bitcoin actualmente está bajando mientras el DXY se mueve lateralmente. Así que no es tan simple como decir que el DXY sube, Bitcoin baja. No funciona de esa forma. Pero en este contexto, los rallies serían más probablemente correctivos en naturaleza, lo cual encaja perfecto con el escenario del gráfico de Bitcoin que estoy siguiendo, donde podríamos ver una onda B. Pero eso también me hace inclinarme hacia el conteo blanco, porque en ese entorno los rallies serían más bien correctivos que el inicio de un nuevo impulso alcista. Los movimientos fuertes también son comunes dentro de correcciones, pero su calidad estructural es muy diferente a la de los impulsos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. No veo realmente impulsos claros en el gráfico de Bitcoin. Y si la dominancia de Bitcoin se mantiene estable o aumenta mientras las altcoins siguen débiles, eso señalaría una postura defensiva dentro del mercado cripto. Sabemos que eso ya está ocurriendo, pero podría extenderse un poco más. El capital no necesariamente está saliendo completamente del mercado, más bien se está concentrando en los activos relativamente más fuertes. Eso podría significar que en cripto veamos rallies selectivos, pero no una temporada amplia de altcoins como muchos todavía están esperando. Eh, la relación entre el dólar y las altcoins no es lineal. Un dólar débil no garantiza un rally en altcoins, como ya hemos visto. Y un dólar fuerte no significa automáticamente un colapso sistémico. Lo que importa es la combinación de filtros macro y la estructura interna del mercado. Si juntamos el panorama general, no parece que estemos en una fase expansiva. Y al mismo tiempo, todavía no hay un shock sistémico en el mercado de acciones. Pero en cripto, Bitcoin cayó un 50%, como si se hubiera adelantado, y eso es algo que el mercado de acciones podría seguir pronto. En la bolsa estamos en una fase muy transicional y creo que Bitcoin está en una corrección, probablemente una corrección mayor que podría tomar más tiempo. Bitcoin consolida y corrige, las altcoins permanecen estructuralmente débiles en ese entorno. El capital rota con mucha cautela, la liquidez se vuelve más selectiva y las acciones muestran características típicas de final de ciclo. En un entorno así, la agresividad especulativa amplia es menos probable. El enfoque cambia hacia pensar en escenarios, exactamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que enfocarnos en los niveles clave, los pivots, en los niveles de invalidación y definitivamente tener un plan de gestión de riesgo. Y lo que les ofrezco aquí no es un modelo de predicción, desde luego, sino que Elliott Wave es un marco estructural de probabilidades. Si, por ejemplo, el TLT no logra subir en su lugar, los rendimientos aceleran al alza, la interpretación cambiaría. Si las acciones rompen al alza con impulso fuerte y amplitud hacia nuevos máximos, la interpretación también cambiaría. Recuerden que aún no he confirmado un top en el S&P 500. Y si la dominancia de Bitcoin colapsa y las altcoins establecen fortaleza relativa sostenida, entonces la interpretación también cambiaría. Así que esto es más bien un marco de referencia, pero debemos prestar mucha atención a las microestructuras porque ellas nos van a dar las primeras señales si el sentimiento realmente está cambiando. El marco siempre sigue a la estructura. No podemos tener certeza absoluta, pero sí podemos tener claridad dentro de la incertidumbre. Y eso, con suerte, reduce un poco la incertidumbre. Pero bueno, yo espero que este video les haya gustado y les haya dado una muy buena visión general de lo que podría venir, de cómo se ven los mercados y cómo está el sentimiento. Espero que haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por verlo y que tengan un excelente día.